De nuevo la tragedia en una vía ya bastante habitual, la Nacional 121A. Ha ocurrido a la altura de Burutain, en el kilómetro 15, un choque frontal entre un camión y un turismo. El conductor del coche fallecía tras esa brutal colisión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como decimos, nueva tragedia en la Nacional 121A, actualmente, por cierto, en obras para minimizar los accidentes en esa vía. El juicio por el triple crimen de Caseda en revisión, vista oral esta mañana tras los recursos de Fiscalía y acusación que piden la nulidad de la sentencia para condenar también a un tercer implicado en los hechos. Ese tercer implicado es el segundo hijo del padre, que se ha autoinculpado como autor de los disparos que acabaron con la vida de 3 personas de una misma familia en septiembre de 2018. Pido perdón a la familia de los fallecidos y también a mi familia. Reconozco los hechos, pero no fue premeditado. Y mis hijos no tienen nada que ver. El que disparó fui yo. Entre tanto, aquí en Pamplona, batalla por los presupuestos de la ciudad se libra en el ámbito municipal. En Pamplona, el alcalde Maya y Asirón buscan al PSN de Esporrín, el alcalde, para acordar esos presupuestos. El portavoz abertzale planteando un pacto para controlar las cuentas municipales. Nosotros vamos a defender este acuerdo con uñas y dientes, porque es un acuerdo muy bueno para Pamplona. Tenemos la mano tendida desde el principio para hacer una unidad de acción, para diseñar una unidad de acción de la oposición, como, insisto, ya existió en el primer año de la legislatura. Y terminada la Semana Europea de las Regiones y de las Ciudades, el turno en Europa llega para los ciudadanos. Estrasburgo. Ainhoa Hernández, adelante, buenas tardes. Es la primera vez que la ciudadanía toma la palabra aquí en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Se está hablando sobre las medidas que debe adoptar la Unión Europea en torno a migración y el futuro. Gracias, Ainhoa. Hoy atentos, por cierto, a esta novedad que les avanzamos en pleno año. Jacobeo es una serie coproducida por esta casa, Ultrella Camino a Santiago. El primero de los 20 capítulos se va a estrenar esta noche a las 10 menos 20. Bueno, y una buena noticia para los amantes del cine. El Festival Ópera Prima regresa a Tudela, se celebrará entre el 22 y el 30 de octubre y además de las películas que entran a concurso, también se va a proyectar los cortometrajes de 3 películas. Bueno, pues restan apenas 2 días para que Osasuna visite al Villarreal en la reanudación liguera tras este parón. Susto en Tajonar esta mañana, y eso que había sesión relajada de fútbol tenis. Darko Brasanac se retiraba al sufrir un golpe fortuito en la nariz, más aparatoso que otra cosa. El futbolista está bien y no ha necesitado someterse a pruebas médicas.